Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Amigos, como todos los miércoles, esto es Mercado por Expertos y hoy es un programa para nosotros muy especial. Tenemos la alegría, el honor de contar hoy con el embajador Carlos Foradori. Ustedes se tienen que acordar muy bien de él. Hasta hace muy poco, mientras estuvo Malcorra, Susana como canciller, él ejerció el rol de vicecanciller. Pero además una larga trayectoria de más de 30 años dentro de la Cancillería, así que para nosotros en este particular momento que vive la situación internacional, ¿no es cierto?, donde la palabra incertidumbre parece que campea a partir del triunfo de Trump, algunos dicen que de antes, pero lo concreto es que esta es la calificación de este momento histórico. Nos parecía fundamental tener hoy la visión de alguien con la experiencia, con el nivel intelectual, con el nivel, yo diría, académico inclusive, y su formación como el del embajador. Carlos, una alegría tenerte aquí. Muy buenos días a toda la audiencia. Y me parecía que era importante hacer una lectura de qué está pasando en el mundo primero antes, para ver después y poder comprender mejor cuál debiera ser el espacio que debiéramos ocupar nosotros, ¿no es cierto? Así que me interesa. Bueno, no es realmente una situación quizás, yo diría, cómoda en la que se encuentra el mundo en este momento. Sabemos que hay crisis profundas, sabemos que hay situaciones bastante límites en muchas regiones, en muchos países. También sabemos que el mundo no ha sido fácil desde que es mundo. Por supuesto. No hay que olvidarse que ha habido crisis gravísimas, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora hay mini crisis y mini conflictos, pero que en rigor hacen a un gran conflicto. Yo creo que uno de los puntos quizás más centrales en lo que tiene que ver con la Argentina y su visión, y los aportes que la Argentina puede realizar en términos de cuál es la situación del mundo, es que el mundo ha cambiado muchísimo desde que en aquel 28 de octubre en el Salón de Paz de Münster en Westfalia se firmó la paz y que en definitiva dio el origen embrionario a la creación de los estados nacionales. Y con ellos también se comienza a diseñar una doctrina basada en la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, que aún hoy persiste y que aún hoy muchos estados se amparan en esta doctrina, pero vemos que el mundo ha cambiado. El mundo es más permeable, hay mucha más porosidad, el mundo se ha globalizado. No solamente las comunicaciones han permitido esto, sino una nueva impronta filosófica que se asoma en el mundo y que en definitiva genera nuevas instancias. Y la Argentina no puede liderar desde atrás. La Argentina tiene que posicionarse no solamente desde el punto de vista del liderazgo político regional, sino también desde el punto de vista del liderazgo doctrinario. Argentina ha sido realmente un país que ha aportado a la doctrina en derecho internacional con casos paradigmáticos como la doctrina Drago, por ejemplo, que recordemos justamente países como Alemania, Inglaterra, Italia amenazaban con Venezuela por pago de deuda, y en aquel momento el entonces canciller argentino diseñó esta doctrina en el sentido de que no pueden demandarse por la fuerza los pagos de deuda. Esto sentó una doctrina internacional muy importante que aún hoy se cumple. Sí, claro.
Pero también es cierto que ha habido cambios profundos en el mundo. Y la realidad es que esta doctrina de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados empezó a dar lugar a lo que nosotros denominamos la doctrina de la no indiferencia entre los estados. Buenísimo, buenísimo. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que, por cierto que la doctrina de la no injerencia está plasmada con claridad taxativa, tanto en la Carta de Naciones Unidas como también en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la 26-25-25 del año 70, que lo dice con mucha claridad, y por cierto, por supuesto, en la Carta de la OEA, en el artículo 3º, inciso E, y otros documentos internacionales que también van delineando, por supuesto, en la Carta de Naciones Unidas, esta doctrina de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Correcto. Pero también hay que darse cuenta que, como digo, el mundo ha cambiado, el mundo es diferente, y hay, por cierto, una mirada, yo diría, de intromisión en lo que está pasando en otros países. Correcto. Y por eso no somos indiferentes. Y justamente esos límites a la no injerencia, ¿en qué se dan? Primer punto, en los derechos humanos. Sin duda. Es decir, felizmente, durante la dictadura militar en la Argentina, había una mirada de otros países hacia la Argentina que hacían ver que había en la Argentina una violación de los derechos humanos. Correcto. Recordemos la participación entonces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive de la administración Carter y su rol importante que jugó en ese tema. Pero también vemos que ha habido otros casos, declaraciones, por ejemplo, de Pérez de Cuéllar en sus memorias, las de Kofi Annan sobre el conflicto de Ruanda, por ejemplo. Y así vemos que la primera limitación a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados se da en función de los derechos humanos. Correcto. Pero también hay otra limitación que se da por los crímenes de lesa humanidad. Fijémonos, por ejemplo, la formulación en 1998 del Tratado de Roma, que da lugar a la constitución de la Corte Penal Internacional. Internacional, claro. Y de hecho muchos ex líderes han sido juzgados por la Corte Penal Internacional. Y vemos que ahí, en ese estatuto de la Corte Internacional, Penal Internacional de 1998, se establecen como los principios básicos, el genocidio, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión. Vemos que también son límites a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, y felizmente que sea así. Pero también, yo diría que hay una tercera ola de esa limitación a la no injerencia y tienen que ver con la preservación del principio democrático. Y lo vemos claramente, primero, uno de los, yo diría, primeros esbozos en el ámbito regional fue el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, que diseñó la doctrina Tobar, por medio de la cual no reconocía a los gobiernos derivados de golpes de Estado. Correcto. Fue realmente algo muy novedoso, muy importante. 1907 estamos hablando. La doctrina Wilson en 1913 también. No hay que olvidarse que el gobierno de Estados Unidos no reconoció al gobierno mexicano de Huerta, que había sido consecuencia de la destitución del entonces presidente Madero en México. Y así vemos, por ejemplo, en el caso de la doctrina Bentancur, también en 1959, de Venezuela precisamente, de no reconocer a los gobiernos que surjan de golpes de facto. Correcto. Pero en esta nueva ola encontramos, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana de 1991. También encontramos el Protocolo de Ushuaia, en su artículo 31,
y también el protocolo al Tratado del UNASUR sobre compromiso democrático, ya más reciente, del año 2014, que también fue suscrito por Venezuela. Carlos, está claro que estos antecedentes son muy fuertes, ameritarían que tuviéramos muchísimo más espacio para poder desarrollarlo y vienen como muy bien como encuadre para un poco la situación que vive Argentina y que vive Argentina en la región y en el mundo. Te propongo que el próximo miércoles podamos avanzar en esta línea con este marco y ver cuáles son hoy las principales dificultades que tiene Argentina en su relacionamiento con el mundo y a su vez mirar el costado comercial y económico de esas vinculaciones que tiene Argentina, cómo las va protagonizando. ¿Te parece? Me parece muy bien, solo quería aclarar también algo muy importante, porque estos son juegos doctrinarios encadenados, claro, de alguna manera, y es que así como el límite al principio de no injerencia está dado por el principio de no indiferencia, el límite al principio de no indiferencia está dado por el principio de no intervención. Excelente. Digno broche del programa de hoy, así que nos estamos despidiendo hasta el próximo.